Ya estamos de regreso. Le decía antes de la pausa que ya se encuentra en esta mesa de trabajo el encargado de despacho del INE en el estado de Tabasco, Gregorio Aranda Acuña, quien el 1 de marzo de este año pues sustituyó a Elizabeth Tapia Quiñones, quien ahora será la vocal ejecutiva del INE en Nayarit. Así que esta mañana me da mucho gusto saludar a Gregorio Aranda Acuña. Mi querido Gregorio, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Gerardo, muy bien, gracias, pues ya lo has dicho, aquí estamos, iniciando esta responsabilidad, a la orden. ¿Cuál es la primera valoración que tiene el encargado de despacho del INE Tabasco de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, como todos sabemos, apenas el día de ayer por la tarde fue entregada de manera formal este proyecto de reforma al Congreso de la Unión, específicamente a la Cámara de Diputados. Entonces, lo que conocemos, ya nos compartieron el documento, pero fue apenas anoche y no hemos tenido oportunidad de revisar a detalle. Claro, pero conocemos las líneas generales, sí, sí, por supuesto. Lo que conocemos es lo que se estuvo manejando así, digamos, ¿qué rubros de manera específica? La forma de conformar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Específicamente, sabemos pues que en la Cámara de Diputados hay 500, de los cuales 300 son de mayoría relativa, uno electo en cada distrito, y los otros 200, ahí es donde varía, siguen siendo 200, se les sigue llamando, o se les seguirá llamando en esta nueva reforma, en caso de que sea aprobada por el Congreso, representación proporcional, solo que las reglas para su elección cambiaron. Lo que conocíamos hasta el último proceso electoral era nosotros acudimos a las urnas, votamos por un candidato específico en nuestro ámbito distrital y luego atrás de la boleta, si recuerdas Gerardo, venía una lista de hasta 40 candidaturas de cada uno de los partidos o coaliciones según el caso, y entonces era como que en automático yo voté por el partido A y entonces mi voto suma para el listado de esos 40 y están ordenados de manera, digamos, estricta y no se puede modificar del 1 al 40. 40 porque son 5 circunscripciones. Exactamente, ¿no? En total, digamos... La multiplicación es 5 por 4, 20, son 200. Sí, exactamente. Hasta 40, bueno, 40 se eligen en cada circunscripción y en consecuencia los partidos pues tienen digamos su derecho de postular hasta 40. Claro, sabemos que no van a llegar los 40 porque son 40 en total de los partidos. Claro. Puede ser que en un distrito hayan 3, en otro 4 y ahí hasta sumar 200. Es correcto. Entonces, esa era 40, perdón. 40, sí. Así es. Ahora, lo que viene en el documento es que dice, seguirán siendo 200, pero ¿cómo van a ser seleccionados estos 200 de representación? Vamos a elegir 300 en cada distrito y dice los mejores perdedores, o para decirlo literalmente, el segundo lugar, o sea, pero bueno, el documento técnicamente la primera minoría, dice, la primera minoría, ahí van a ser 100, es decir, Tabasco tiene 6 distritos, entonces pudiera ser el caso, porque esos 100 mejores perdedores, estamos hablando de los 300 distritos. O sea, pudiera ser que en Tabasco se den los 6 mejores. De esos 100, 6 corresponden a Tabasco, pero pudiera ser que sean 5, que sean 2 o que no sean ninguno. Claro. Que los mejores, digamos, perdedores, segundos lugares, sean de otra entidad. ¿Cómo va a impactar esto a las entidades de la República, en particular en Tabasco? ¿Cómo va a impactar esto a Tabasco? Bueno, en dado caso de aprobarse, claro, que todo hace suponer que se va a aprobar. Bien, ¿cómo impacta? La forma en cómo se elegían hasta el día de hoy son 40, decíamos, por circunscripción de ese listado. Y pudiera ser
La tercera circunscripción, para ubicarnos en Tabasco, la tercera circunscripción está conformada por Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ahora, si entran 40 de esta tercera circunscripción, pudiera ser que sean 20 de Chiapas o 20 de Veracruz y a lo mejor de Tabasco nada más 1 o 2. O sea, ahí no hay como que una proporcionalidad de que digamos, como son 7 entidades y hay 40 lugares, entonces 7 por 6, 42. O sea, no cambiaría la representación política. Sí, de alguna manera podría cambiar. Los otros 100, ahí es donde adquiere, digamos, mayor relevancia y es la gran novedad. Y así como el año pasado hablamos de lo inédito de la elección del Poder Judicial, algo inédito porque nunca en la historia electoral de nuestro país había sucedido algo así, que los otros 100 van por lista cerrada pero no bloqueada. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos igual presentarán su lista, pero ya no es fija, sino que el ciudadano puede decir, pues de esta lista, Juanito, que está en el lugar 10, para mí debe ir en el primero. Rosita, que está en el 20, debe ir en el 2. A eso se refiere. Pero eso es, digamos, el planteamiento general. Habrá que esperar la ley secundaria, porque esto, el documento, como está propuesto, es para la Constitución, y la Constitución nada más diría, así dice el proyecto, claro, pues serán elegidos de esta manera. Sí, pero ya cómo lo vas a operar, cómo lo vas a aterrizar, bueno, eso se va a plasmar en la ley. Están presentando el qué, pero vamos por el cómo. Vamos por el cómo, es decir, se presenta la reforma a la Constitución. Como dijiste, si se aprueba, ok. Entonces ya se aprueba por la Cámara de Diputados, luego a la Cámara de Senadores. Para la publicación en la Constitución, ¿no? Sí, por decir exacto, de una manera más entendible. Ya, se aprobó. Y la ley secundaria es el cómo. Es el cómo, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos. ¿La LGP? La ley, sí, esa. Entonces, por eso digo, ese es el planteamiento general, como bien lo dijiste, el qué. Hay que esperar el cómo, y eso obviamente pues no sabemos todavía. Y el otro impacto de la integración del Congreso es la Cámara de Senadores. Ahí podríamos decir que está más fácil, porque actualmente está conformado por 128, que son 64, 2 de mayoría en cada entidad, 64. 32, 1 por cada entidad, es el la primera minoría o el segundo lugar. Sí. Y los otros 32 era una circunscripción nacional, que igual pudiera ser, como es nacional y son 32, que 20 sean de la Ciudad de México. Pero ya van a desaparecer los plurinominales, esos quedan 96. Así es, se reduce a 96 y entonces ahí va a ser más sencillo. Para entender mejor, se reforma la Constitución y entonces ya se quita, ya no van a ser 128 senadores, van a ser ahora 96. Así es. Y se eligen directo en cada entidad federativa. Uno llega y dice, bueno, a ver, de estas candidaturas, pues yo voto por este partido, por esta coalición, y ya sé que en automático si gana mi elección, van 2. Y el mejor segundo lugar, pues ese es el que entra. Así está. Estamos platicando con el nuevo encargado de despacho del INE Tabasco, Gregorio Aranda Acuña, quien también ahora es vocal ejecutivo del INE, pero era vocal secretario, ¿no? Así es. Yo soy desde hace casi 3 años, el 16 de abril de 2023, llegué aquí al INE Tabasco, y yo soy titular de la vocalía del secretario de Junta Local. Sin embargo, por estos movimientos que ya bien dijiste, el 28 de febrero concluyó Elizabeth Tapia Quiñones su gestión aquí para asumir la misma responsabilidad en el estado de Nayarit. Como no hubo ninguna otra persona titular que llegara, se queda vacante, pero como no se puede, digamos, quedar vacante este cargo por la responsabilidad que contrae, entonces los procedimientos institucionales dicen, podemos nombrar a un encargado de despacho que recayó en mi persona. Entonces, estamos platicando con el encargado del despacho del INE Tabasco, Gregorio Aranda Acuña, sobre la reforma electoral. ¿Qué implicaciones tendría para el INE la reducción en el presupuesto para la organización de las elecciones?
Por supuesto que sí. Sí impacta. Sí impacta, definitivamente sí impacta, pero como decía, lo que conocimos ayer, el proyecto de reforma constitucional, viene mencionando la reducción para el financiamiento de los partidos políticos. En el caso del INE no se menciona esa reducción y bueno, aquí habrá que esperar la ley secundaria, en este caso la Ley General de Instituciones. No está mencionada la reducción del presupuesto por ustedes porque se comentó la desaparición de los soples y demás, eso no está contemplado. Eso no está contemplado en la Constitución. O sea, al menos en la propuesta, en la iniciativa. Sí, la iniciativa que el día de ayer se presentó a la Cámara de Diputados no viene desaparición de OPLES ni algún impacto en la estructura de oficinas centrales del INE con su Consejo General. Bueno, pero sin embargo sí les va a pegar porque viene el nuevo esquema de los plurinominales, viene pues obviamente el Poder Judicial nuevamente para el 2027 y el presupuesto pues no es de que sea bastante holgado. Qué bueno que mencionas este tema de la mayor relevancia, el del Poder Judicial, porque mucho se dijo, incluso el INE, antes de que se concretara ya el proyecto final de la reforma, sí hizo esta propuesta de que sería conveniente que se modificara la fecha de la elección judicial, es decir, que no fueran coincidentes con las del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Sin embargo, en este proyecto no viene algún posible cambio, y como no viene, entonces hasta ahorita sigue en el entendido que sería coincidente, es decir, el mismo día de la jornada electoral para renovar el Congreso de la Unión, estaría renovándose el otro 50% del Poder Judicial Federal y claro, en el ámbito local pues sería también aquellas entidades que están pendientes. ¿Con qué presupuesto van a operar aquí en Tabasco? ¿Qué presupuesto tiene el INE Tabasco? Para este año. Bueno, para este año incluso ya hubo una reducción muy importante de alrededor del 20%. Eso no es nada halagador. No, por supuesto que no. ¿Les complica más a ustedes el trabajo? Desde luego que sí, o sea, estrictamente el trabajo operativo, por ejemplo, lo de la credencialización, que es un programa permanente y además de los más visibles y los más indispensables para la ciudadanía y costoso, en efecto, porque una persona, un ciudadano, a lo mejor lo exagero, pero un ciudadano es libre de ir al módulo a tramitar su credencial cuantas veces lo requiera. Es decir, no hay un límite. No hay un límite, hoy se te perdió ya 3 veces, hermano, ya no regresas. No, exacto. ¿No? O que mira, ya una cuarta, una quinta vez te voy a cobrar. No. Todos los trámites del Registro Federal de Electores son gratuitos y no hay límite. O sea, uno se cambia. Pero eso de una u otra manera, pues le dejas al ciudadano con el libertinaje de, se me pierde, no la cuido, voy a y me la da. Tampoco, ¿no? Pero bueno, así está. La política institucional, su filosofía del INE, sus principios rectores es gratuita y nosotros estamos para atender a la ciudadanía. Por el contrario, el INE toma la iniciativa de notificarle a la ciudadanía, de insistirle, oye, cambia tu credencial. Por ejemplo, el próximo lunes se van a destruir las credenciales que no fueron recogidas siendo tramitadas en 2024. Es decir, ya pasaron 2 años y no fueron a recogerlas. Entonces, de acuerdo con la ley electoral, la LEGIPE, se establece que tienen que ser retiradas de los módulos y destruidas. ¿Dónde se destruyen? En cada una de las juntas locales ejecutivas. Nosotros ¿Es un evento o nada más? Así? No, sí, es una sesión de la Comisión Local de Vigilancia. Bien. Que está integrada por todos los partidos políticos con registro nacional, desde luego. Es decir, los 6 partidos políticos actuales sus representantes. Tienen derecho a su representante, se sesiona, la comisión la preside. El próximo lunes. ¿A qué horas? A las 10 de la mañana, aquí en el INE, frente a la Deportiva, para identificarlo. Bien. Allí se destruye. Pero y estamos hablando, en el caso de Tabasco, nada más para cerrar este dato, que son 334 credenciales, Tabasco, pero cada entidad federativa tiene... Se van a destruir 334 del pasado proceso electoral. No, que no fueron recogidas. Es decir, que se tramitaron en el 24. ¿Y por qué la gente no va si es un documento tan importante e indispensable? Puede haber varias razones. Pero
¿cuál es la razón principal por la cual la desidia? La desidia, o que tramité aquí en Tabasco, por decir, aquí en Villahermosa, fui al módulo, tramité mi credencial, no fui a recogerla por X razón, pero luego tuve necesidad de cambiar de residencia, me fui a Chiapas, me fui a Veracruz, y se me hace más fácil pues tramitar otra. ¿Y no se puede avisar? ¿Es una notificación? No, sí, de hecho, se debe, ¿no? Se debe y lo hacemos. Claro. O sea, hay un primer aviso, un segundo aviso, claro, por todos los medios posibles. Ustedes, por supuesto, a través de los medios de comunicación nos dan estos espacios, y el área del Registro Federal de Electores hace esta invitación, pero bueno, la gente no va, y en el caso de Tabasco son... Si alguien quiere sacar su credencial de elector ahorita, ¿puede hacerlo? Sí, claro. ¿Hasta cuándo? Ahorita está vigente todo el año. Todo el año. Y de acuerdo ya, una vez que inicia el proceso electoral, que la ley dice que es en la primera semana de septiembre, se sigue la credencialización, y por ahí en los meses de septiembre y octubre se establece mediante un acuerdo del INE, del Consejo General, la fecha límite. Por ejemplo, para el proceso ordinario del 24, el límite fue el 15 de enero de 2024. Ahí se cerró, ya no se pudo inscribir. Y supongo que para 27 será el 15 de enero del 2027. Puede ser, o sea, enero, pero reitero, esa fecha ya con certeza la acuerda el Consejo General, una vez que inicia. ¿Para sacar la credencial de elector solamente el acta de nacimiento? Acta de nacimiento, comprobante de domicilio y alguna identificación oficial, que puede ser licencia, pasaporte, incluso la misma INE. La misma INE si es renovación. Si es renovación o cambio de domicilio. Yo traigo mi INE, por decir, de Guerrero, entonces llego aquí a Tabasco, voy al módulo, presento mi acta de nacimiento, mi comprobante de domicilio de donde voy a residir aquí en Tabasco, y presento mi credencial, y ya, cumplí con los 3 requisitos. Muy bien. A ver, regresemos a la reforma electoral. El senador Ricardo Anaya dice, bueno, todo está bien, se presentó la iniciativa y demás, pero no viene absolutamente nada sobre las aportaciones. Es decir, uno puede recibir dinero del crimen organizado, por ejemplo, y no le dicen absolutamente nada. Eso no se reguló, eso no está en la iniciativa. Bueno, como te decía al inicio de esta plática, no podría yo aventurar un comentario porque en este momento pero no si tengo... no está contemplado, sí, no está contemplado. ¿Qué opina el encargado del despacho? Claro. ¿Esto es correcto o no es correcto? No, por supuesto que no es correcto. De hecho, si recordamos, desde que se instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y luego los foros, y luego las propias declaraciones de la Presidenta de la República, pues hacía mucho énfasis en el tema de cuidar el origen de los recursos. ¿Qué pasó? ¿Les falló esta parte de la redacción? Pues ahora sí que nosotros como INE, como organismo autónomo del Estado mexicano, pues somos muy respetuosos. De lo que se haga, pero a punto de vista del encargado del despacho, ¿les falló la redacción? Pues no sabría, o sea, no podría yo decir. Si no está contemplado. No está contemplado. Pero si no está contemplado y no es correcto, bueno, ¿les falló la redacción? No sé qué es lo que pasó. O sea, pero les ha de haber fallado la redacción. Pudiera ser. Lo que sí puedo decirte es que hay que esperar las leyes secundarias en la ley general. ¿El cómo? Allí en el cómo, ahí puede ser. Y por otro lado, también quiero hacer énfasis en un dato muy relevante, o en un hecho muy relevante. El INE, a través de su Consejo General, tiene todas las facultades para emitir los acuerdos que sean necesarios para seguirle la ruta a estos recursos. O sea, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, hace todo lo que esté dentro del marco de sus atribuciones a través de estos acuerdos. Es decir, el INE no es que diga, bueno, pues no está, me volteo, hago como que no. No, por el contrario, el INE siempre es garante de que se apeguen todos los procedimientos y actividades electorales a el principio de legalidad. Terminamos de platicar con el encargado del despacho del INE Tabasco, Gregorio Aranda Acuña. Es la primera entrevista que hace como encargado de despacho. Gracias por la deferencia. No, al contrario, gracias por la invitación. En efecto, es mi primera entrevista, estoy estrenándome como encargado de despacho del... Gracias por preferir XCBA. Gracias. A ver, ¿el INE corre algún riesgo con esta reforma o va a salir fortalecido? Bueno, hasta ahorita con esto que conocemos,
impacta en la integración del Congreso de la Unión. ¿Qué impacto tiene hasta esto, por ejemplo, la integración del Congreso de la Unión? Que el INE tiene que multiplicar sus acciones de difusión e información a la ciudadanía, porque como comentábamos hace un rato, la dinámica de la representación proporcional cambió totalmente y entonces ahora la ciudadanía tendrá que enterarse, conocer cómo va a elegir estos 200 de representación proporcional. ¿Sí? Por eso preguntaba, ¿corre algún riesgo el INE o sale fortalecido? ¿A poco esto lo fortalece al INE? Estos cambios, estas nuevas modificaciones. Digamos, riesgo no. En su fortalecimiento sí, porque está en los fines del INE, que es justamente uno de los... ¿Si sale fortalecido aún con el poco presupuesto que tiene? Para operar. Hay que esperar la parte del presupuesto. Por supuesto. ¿A poco piensa el encargado que con la parte secundaria van a aumentar el presupuesto del INE? No, por supuesto que no es que yo espere que aumenten el presupuesto. De hecho, lo que se conoce, lo que es público, se dijo, y va a venir una reducción, el 25% que abarca partidos políticos, autoridades electorales, y no lo tocaron, solamente tribunales. Partidos políticos lo dejaron. Hasta ahorita partidos. ¿Por qué razón? Porque este tema del financiamiento a los partidos está en la Constitución. El financiamiento del INE no está en la Constitución. Entonces, ¿cómo será el trabajo del INE ante esta reforma, que seguramente así será, para que le diga a los ciudadanos que no se confundan, no se asusten de que estos cambios no van a trastocar absolutamente nada de la cuestión de la credibilidad de las elecciones? A ver, el INE tiene, como todas y todos sabemos, una experiencia aprobada de 35 años organizando elecciones en México, ya primero como IFE, que fue la primera elección, a partir de la segunda ya como IFE, digamos, naciente, no autónomo, no independiente al 100%, con la reforma de 96, vámonos, ya 30 años totalmente independiente el INE, y la solidez de su estructura operativa en órganos desconcentrados. Ahí está la valía del INE. O sea, en oficinas centrales, el órgano de dirección y las áreas administrativas, técnicas, ahí puede haber cambios, y de hecho los hay. Pero en los órganos desconcentrados, el soporte de los trabajos institucionales recaen en el Servicio Profesional Electoral Nacional. Y ellos y ellas son quienes, con base en su experiencia, tendrán que multiplicar sus esfuerzos para dar a conocer, para informar a la ciudadanía. Experiencia probada, sí, pero también dicen algunos experiencia reprobada. ¿A qué me refiero con esto? Las elecciones judiciales. Uno acudía a emitir su voto y eran unas filas y la gente se hacía acompañar de otros y le decían, mira, tú vas a votar aquí, por este, aquí tienes este acordeón, tú vas a votar por esto y esto y esto. ¿Eso cómo puede traducirse cuando se busca transparencia y credibilidad en una elección? Eso no es credibilidad, eso no es transparencia, ¿o sí? A ver. Digo, lo pregunto al funcionario. Claro, sí, por supuesto. Y a la persona también, porque también tiene derecho y obligaciones. Sí. ¿Qué opina de esto? ¿Esto está bien? Por supuesto que no está bien, pero ¿qué es lo que hizo el INE y por qué yo sí reitero esa experiencia aprobada del INE, de sus funcionarios, de sus funcionarias, y a nivel, o sea, quien, como se dice coloquialmente, quien le pone el pecho a las balas de esto que estás comentando, pues es en los distritos donde están las casillas, y es la delegación del INE en las entidades, las subdelegaciones que son los distritos electorales, las juntas distritales, los consejos, y ahí es donde yo hablo del servicio profesional. ¿Qué es lo que pasa? No hay que perder de vista que para la elección judicial tuvimos como el 20% del presupuesto que nuestras autoridades de oficinas centrales le dijeron al Congreso y al Poder Ejecutivo. A ver, si quieres que organice como estoy yo acostumbrado, con base en estos principios rectores, con base en estos estándares de calidad, que organicemos la elección judicial, necesito este presupuesto.
Es decir, habíamos aprobado para la elección presidencial de 2024 alrededor de 170 y tantas mil casillas a nivel nacional. Ahora, para la judicial, llegamos a la mitad. Y fue, digamos, como que una concentración en una casilla de más ciudadanos. Pero, otro detalle, como dije, era inédito y la cantidad de cargos no se comparó, pero para nada con lo que estábamos acostumbrados de presidente, gobernadores, diputados, senadores. Entonces, todo eso implicó que la ciudadanía pues se desconcertara. Con todos estos cambios propuestos, ¿está garantizada la autonomía del INE? Sí, por supuesto. O sea, la autonomía del INE está en la Constitución, no se toca. O sea, el INE sigue siendo con ese poco presupuesto, ¿está garantizada la efectividad en la organización de las elecciones? Porque ahora se suma al Poder Judicial también, claro. Viene lo de la representación proporcional y bueno, tienen que seguir sacando las elecciones. Y eventualmente viene la revocación de mandato, que no hay que perder de vista. También eventualmente. Con ese poco presupuesto, claro. ¿Va a ser exitosa la elección en Tabasco? Yo, prefiero ser optimista. ¿En qué sentido? Al día de hoy sabemos, así como planteamiento general, y vamos a reducirle el presupuesto al INE en 25%. No sabemos la ley secundaria en qué grado, en qué medida o en dónde la va a impactar. Yo te diría, Gerardo, con toda honestidad y objetividad y con base en lo que me ha tocado vivir a lo largo de 26 años, esperemos a que salga la ley secundaria, a que el INE, de cara al proceso electoral 2026-2027, presente su anteproyecto de presupuesto, y si yo sigo aquí al frente de la delegación del INE Tabasco, sí, son 26 años ya me comprometo a venir y cuando conozcamos esa ley y ese proyecto y hablamos. Y te digo, mira, nos impacta así y obviamente pero tenemos por la experiencia de los 26 años dentro del INE, el futuro no es halagador. No es halagador como está planteado, pero el INE no puede especular, o sea, ahí sí te puedo decir, nosotros en el INE estamos formados y educados para no guiarnos por rumores y especulaciones. Hay que ser certeros y hay que esperar el momento para decirlo. Claro, nosotros estamos muy atentos a toda la trazabilidad de la reforma constitucional. Se presentó ayer, estamos pendientes. La siguen estudiando. Nuestras autoridades centrales, cuando hablo de nuestras autoridades, hablo de la presidenta del INE, la licenciada Guadalupe Tadei, la secretaria ejecutiva, la doctora Claudia Arleta, nos van a convocar. Exactamente a eso iba. O sea, el INE dice, a ver, ya se recibió ayer, échenle un vistazo, pero estamos hablando de... Sí, claro, les convocan, les explican, les dicen y adelante. Y vamos a estar muy pendientes y vamos a ir haciendo este acompañamiento y de lo que se vaya, digamos, delineando, construyendo, concretando, por supuesto que yo estoy convencido que ese principio rector de todo el quehacer institucional del INE, que es la máxima publicidad, es fundamental y donde ustedes, los medios de impugnación, son nuestros mejores aliados a través de estos espacios para que la ciudadanía sepa paso a paso qué está haciendo el INE, cómo lo está haciendo, qué va a hacer y que ellos, la ciudadanía, que es a quienes nos debemos, tengan igualmente toda la tranquilidad de que su voto será respetado. Y a otra cosa, si el tiempo nos da, ¿cuándo inician las elecciones en Tabasco? Bien, la Constitución dice, la vigente, el texto constitucional vigente, y eso no se ha modificado en el proyecto de reforma, el proceso electoral a nivel federal inicia en la primera semana de septiembre, es decir, a más tardar 7 de septiembre se estará emitiendo la declaratoria de inicio del proceso electoral federal. En el ámbito local, ahí sí yo soy muy respetuoso de esta distribución de competencias. El IEPCT tiene sus tiempos que no necesariamente son los mismos del INE. Y aquí sí cada OPLE, organismo público local electoral, aquí el IEPCT, varían, hay quienes inician en octubre, hay quienes en noviembre, incluso algunas entidades hasta diciembre, eso varía, pero lo que es el federal,
primera semana de septiembre. Y ahí ya arrancan y arrancamos con la instalación de los consejos locales y en diciembre los distritales. Había dicho que finalizaba la entrevista con el vocal, el encargado de la vocalía del INE en Tabasco, pero la verdad es que los temas dan para seguir extendiéndolos. La elección en Tabasco, la federal, nos decías, es en septiembre. Inicia el proceso electoral en septiembre. En este inter, ¿qué deben hacer los partidos políticos o qué no deben de hacer los partidos políticos? Bueno, los partidos políticos continúan con su vida ordinaria, digamos. ¿Pueden hacer recorridos? Pueden hacer recorridos, pero nada que tenga que ver con elecciones o con candidatos, precandidatos. Los que nada, pongan espectaculares o que estén en las pantallas publicitarias. Pueden, pero reitero, sin ninguna alusión a... O sea, ellos pueden mostrarse... Pueden mostrarse, pueden difundir, pueden hacer eventos públicos, reuniones, todo lo que quieran, menos menciones electorales. O sea, salir de su partido, de su negocio, sin tema alguno. Así es. ¿Está permitido? Sí, o sea, los partidos políticos, reitero, tienen una vida ordinaria, que se le llama... ¿Y las personas que aspiran a...? Las personas que aspiran, eso sí, tienen sus restricciones. A ver. O sea, porque no son los tiempos electorales. Es decir, ahorita estamos en el, llamémosle así, en el periodo interprocesos. A ver si una persona, por ejemplo, se anuncia en un espectacular o en una pantalla y está, no sé, en un caballo en su rancho, normal, saludas, soy fulanito de tal, Sí. Se puede. Se puede. Así No es. se toma como un acto anticipado de campaña. Uno puede difundirse, ir, por ejemplo, en un parque central y decir, soy fulano de tal, y vivo en tal lugar, X, y Y no si pasa una nada. persona que aspira a ser, no sé, alcalde, diputado, lo que sea, y empieza a bardear, a poner su nombre en las bardas, aunque no ha dicho que quiere, pero se sabe que puede ser aspirante, ¿cómo lo toma el INE? A ver, como dije, reitero nuevamente, si es un ciudadano que se desenvuelve en el ámbito privado, pues el INE no puede hacer nada. Supongamos que es un diputado local ahí está el detalle. y Ahí quiere sí. ser diputado federal, pero no lo ha dicho y empieza a bardear. Bueno, ahí sí ya la situación cambia, porque estaríamos hablando de un servidor público. O sea, me dice, si es un diputado Sí, local sí. y es sabido que él quiere ser diputado federal y empieza a bardear... Pero bueno, no dice nada. Claro, no dice nada. nada para diputado federal, nada, Bueno, solamente su nombre. pero por lo menos de manera indiciaria y sobre todo, aquí sí, y yo quiero ser muy puntual, de acuerdo con mi experiencia y de acuerdo con la experiencia de la historia de los partidos políticos, el mejor defensor o el mejor investigador, pues es el contrario. O sea, los partidos políticos, si es el diputado del partido A el que anda ahí bardeando, el partido B o el partido C pueden alertar a la autoridad y decir, alertan y demás. Alertan. Llega el momento en que se deba de inscribir, ¿le permiten? Es más, vamos a ubicarnos justamente en ese momento que se anda bardeando. Si es servidor público, puede haber una denuncia, y de hecho ha habido casos de denuncias ante el INE, que es la autoridad reguladora. ¿Recientemente ha habido sobre alguien? No ha habido, pero sí, sí se han dado casos. Y entonces dicen, a ver, esta persona es servidor público. ¿Cómo pagó esa barda? Porque debe tener un pago. Y se abre una investigación a través del área. Por ejemplo, es fiscal. empresario. Ajá. Bueno, pero se inicia una investigación. Es decir, a lo que quiero llegar es que la Autoridad Electoral Nacional, el INE, no se queda de brazos cruzados. Es decir, O sea, ¿le pueden negar el registro? si se acreditara que cometió alguna otra infracción, sí, porque ha habido casos, 2021. ¿Qué pasó en el 2021? Se le negó el registro a dos precandidatos a gubernatura de sus respectivos estados. Bueno, ahí Pero fue no en Tabasco. por en Tabasco. En Guerrero no. y en Michoacán. En Guerrero y Michoacán. Ahí fue por incumplir
con la ley electoral que decía que estaban obligados a presentar informes de campaña. Sí. Bueno, pero puede ser que se les... Y Félix Salgado Macedonio, por ejemplo. Exactamente. Guerrero, en tu estado. En mi estado. Sí. Que se les sancione en estos casos por promoción personalizada con presuntamente uso de recursos públicos. O sea, digamos, partimos del hecho, a ver, tú eres servidor público, entonces te voy a investigar, o aquí yo tengo una alerta de que, a ver, ¿de dónde salió el pago? Se inicia la investigación y puede ser que su vecino dijo, no, pues me cae bien y esta es mi barda y yo la pinté y yo la pagué. Pero se abre una investigación. Okay. Ahora, en el tema de la reforma electoral, volvamos a la reforma electoral. Sí. Ya no va a haber tiempo oficial tanto para los partidos políticos. Hay una reducción. Claro, efectivamente. Nuevamente, en esa presentación general de cómo venía la reforma, se habló del 25% de reducción de financiamiento, pero también de que iba a haber una reducción de los minutos destinados para partidos políticos y autoridades electorales. Hasta el día de hoy, la ley dice que hay 48 minutos diarios en radio, televisión, destinado a autoridades electorales, federales, locales, ahora jurisdiccionales. Ahora va a haber 35. 35 minutos. Obviamente, ahí también hay un impacto. ¿Un impacto para quién? Para los partidos políticos y para las propias autoridades. Tienen que ser más creativos. Exactamente. Tiempo, es decir, antes hablábamos de spotización y que muchos spots y que a lo mejor la gente lo tomaba bien o lo tomaba mal. Ay, ya muchos spots. Ahora va a haber menos. ¿Redes sociales? Creatividad. Sí, redes sociales. ¿Ilimitada? Ilimitadas, pero también ahí hay una regulación, ¿no? ¿sí? Los bots y demás. Te pongo un ejemplo que a lo mejor no viene al caso, ya que mencionas las redes sociales. En la XBA todo viene al caso. Bueno, adelante. Excelente. Para que se sienta cómodo el invitado. Muchas gracias. En la elección judicial, y aquí sí te hablo de Tabasco, una persona candidata a un cargo de juez presentó una queja por violencia política de género, dato protegido, ya sabes. Sí. Bueno, porque presuntamente una persona, X ciudadano, en una cuenta de Facebook, hizo un comentario que no le pareció a esa candidata, se sintió agredida, y esa investigación, la elección fue en junio del año pasado, siguió su curso. O sea, actualmente se están realizando investigaciones, se llegó hasta identificar quién maneja ese perfil de Facebook. Entonces claro, sí se puede. Violencia política de género. Hace unos meses la diputada Beatriz Millán, diputada federal, demandó a Gerardo Gaudiano por violencia de género. Incluso le exigió la autoridad y justamente ella misma que públicamente se disculpara con ella. Hasta el día de hoy no ha llegado esa disculpa o no la han difundido, que ya la dio y ya la escribió en sus redes sociales. ¿Qué va a pasar con él? Si no acata lo que dice la institución electoral, le puede negar el registro a participar en algún cargo de elección popular, incluso plurinominal, que ya vemos que va a ser elección, si se reaprueba la reforma. Claro, por supuesto. No, en este caso que mencionas, sí se... ¿Sí lo recuerdas? Sí, lo recuerdo, por supuesto, y sí se concretó, digamos, la determinación del tribunal. O sea, el INE es autoridad administrativa, investiga a través de la unidad técnica de lo contencioso electoral, tiene un área, esta unidad, precisamente, en tema de género, y se lleva a cabo la investigación. Pero reitero, somos autoridad administrativa. Pero como autoridad administrativa, sí. ¿Les consta que ya hubo una disculpa pública? No, sí, porque nosotros, digamos, integramos el expediente y se emite, digamos, una determinación. ¿Sí publicó la disculpa? Sí. Entonces no está impedido. No, bueno, habría que ver, digamos, porque una cosa es que se disculpó, pero otra cosa es el registro estatal o nacional de personas sancionadas por violencia de género, y ahí sí hay un tiempo específico que se establece en la determinación. ¿Cuánto es el tiempo específico? ¿Te registras? No tengo el dato ahorita, sí. ¿Pero aproximadamente? Es
puede ser 6 meses, 1 año, pero no tengo ahorita el dato que te diga, mira, O sea, en este caso... puede ser la disculpa, pero hay que revisar sí, el claro, registro. Exactamente, o sea, son dos Que situaciones. puede ser el caso. Una es la disculpa y otra, además quedas inscrito y durante el tiempo que se diga en la determinación que debes estar inscrito, no puedes ser candidato. ¿Eso ustedes lo revisan para efecto de que si alguien se va a inscribir, Sí, por supuesto. revisan claro. ese registro? El INE es muy estricto en la verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales, legales, administrativos Y finalmente, ahora sí, Sí. quien dañe, afecte, publique algo en contra de una mujer políticamente, ¿está impedido para ocupar algún cargo de elección popular? A ver, primero, lo digo con todo respeto, aquí el INE es garante de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Puede ser que publique algo en contra de una mujer o también en contra de un hombre. Sí, sin duda. O sea, el tema de O sea, violencia es equidad. política, sí, claro. Lo que Pero nos si- damos cuenta de manera más recurrente y lo que hemos visto es violencia contra las mujeres. Si es Pero- así, ¿está impedido para participar en las elecciones? Si hay una sanción, sí. Pero digamos, ¿Tienen algo en solamente curso? hay un... ¿Mande? ¿Tienen algo en curso que ustedes tengan conocimiento de alguna persona? Ahorita no, No. no, pero justamente a eso voy. Cuando llegue el momento, como se dice, procesal oportuno para registrar candidaturas, ahí Investigarán. sí se investiga, por supuesto, y se realizan cruces con otras, con otras autoridades, ahora sí ya gubernamentales, judiciales. O sea, nosotros, como Autoridad Electoral Nacional, si tenemos una denuncia, una alerta, estamos obligados a acudir con las fiscalías generales, Y con este el registro, Poder ¿no? Judicial, sí, por supuesto, y con este registro. O sea, este registro, el nacional, lo ¿Registro lleva el INE, nacional de qué se llama? de personas sancionadas De personas por sancionadas violencia política de electoralmente. género. Sí, Ok. exactamente. Ese registro nacional lo lleva el INE. ¿Lo Pero puede cada solicitar cualquier ciudadano información del Sí, registro? es información pública. Sí. Pública. Sí, y el registro estatal lo lleva cada autoridad electoral local, el IEPCT. O sea que la van a tener difíciles Sí, por aquellos supuesto. violentadores. Sí, cada vez se está siendo más visibilizado, más Supervisado, supervisado controlado y en un momento fiscalizado. dado sancionable. Muy bien. Así. Pues muchas gracias por la deferencia de acudir en la primera entrevista con XCBA y vamos a seguir en comunicación. El micrófono siempre está abierto y lo que quieran comunicar ya saben que aquí es un buen puente de comunicación. Muchas gracias, Gerardo, y al contrario, yo soy el agradecido por este espacio y en efecto es mi primera entrevista y me reitero a las órdenes ahí en el INE, en los medios de contacto ya conocidos. Muchas gracias y buen día. Gustavo Aranda Acuña es el encargado, Gregorio Aranda Acuña es el encargado de despacho del INE Tabasco. Esta entrevista la pueden ver en nuestro canal de YouTube.